esa guía de tu Santo Espíritu, es estar alineada contigo, Señor, para que tu palabra llegue tal cual como salió desde tu boca, Señor. Purifica mi mente, purifica mi corazón, purifica mis labios. Hago a un lado mis emociones, hago a un lado mi parecer, mi opinión, mi sabiduría, y dejo única y exclusivamente, Señor, la sabiduría tuya, la opinión tuya, tu mente, tu corazón. Te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, tome el control. Amén. Amén. Esta reflexión la vamos a llamar ¿la palabra tiene poder o el poder de la palabra? Amén. Amén. Entonces vamos a Génesis capítulo 1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión de los cielos, fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, bueno, si leemos desde todo el capítulo 1, vemos que hay dos palabras claves y dos frases claves que dicen: y dijo Dios, y luego dice: y fue así o fue hecho. Porque Dios todo lo creó a través de su palabra. Él dijo y fue hecho. Él proclamó algo y eso salió desde la orden que Él dio. Porque en su palabra hay poder. Amén. Y hay autoridad. ¿Cierto? Vamos a Mateo 8:8 y nos acercamos a lo que el Señor Jesucristo hacía. O a un ejemplo de cómo el Señor sigue diciendo y las cosas se hacen. Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos será el mismo. Amén. Él es el eterno, Él vive, habita en un eterno presente. Y por eso es que la sangre de Jesucristo tiene la misma validez de aquí a unos 2 años, 20 años, 15 años, así como la tuvo en el momento en que sucedió el sacrificio de Jesús y los 2000 años y poquito que ha transcurrido. ¿Por qué? Porque Él vive en un eterno presente. Entonces su sacrificio fue ayer, es hoy y es mañana también. Amén. Por eso es que cada persona que se arrepiente y que llega a los pies del Señor Jesucristo tendrá la misma posibilidad de salvación, porque la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús tiene la misma validez ayer, hoy y la tendrá siempre. ¿Amén? Amén. En Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 8, vamos desde el 5 para tener el contexto de todo lo que estamos diciendo. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. ¿Y cuál es la palabra clave ahí? Le dijo. Le puso, dio la palabra del Señor Jesucristo de que Él iría y lo sanaría. Había ya una promesa, ¿sí?, de que habría una sanidad en ese siervo del centurión. El 8. Respondió el centurión y dijo: Señor,
no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí que vemos que el criado, que el centurión tenía claro el poder y la autoridad que tenía el Señor Jesucristo. Porque el Señor le dijo, yo iré y le sanaré. Pero el centurión dijo, no, tranquilo, no te afanes, yo creo en ti, creo en lo que me has dicho, solo di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Amén. Aquí, ¿a qué nos confronta el Señor? Y es que muchas veces el Señor nos ha dado promesas, una, otra, nos la repite, nos la repite, nos la repite. Pero nosotros, o muchos, reciben la palabra, pero solamente la dejan en la mente, no la llevan en su corazón, de tal manera que muchas veces esas palabras no se cumplen, no porque el Señor no las haya dado, no porque el Señor no sea fiel para cumplirlas, sino porque Él necesita ver que en nosotros hay una fe y una certeza que Dios dio una palabra y Él es firme y es fiel para cumplirla. En algún momento con alguien estábamos hablando acerca de la credibilidad que tienen los niños. Los niños, cuando digamos de 7 años hacia abajo, cuando el papá les dice algo, ellos lo creen y van y lo publican donde quiera que estén. Así una persona no les esté poniendo cuidado, pero ellos le jalan del pantalón o de la blusa, miren, mi papá dijo tal cosa, y lo creen. Para ellos es una realidad. Y Dios quiere que nosotros creamos en su palabra, creamos lo que Él dijo, porque Él dijo y es hecho. Amén. Amén. Él dijo y es hecho. Los niños, el papá le dice, te voy a comprar un avión que vuele por los aires. Entonces el niño va al colegio y le dice a los amiguitos, mi papá me dijo que me va a comprar un avión. Y los otros niños, cuando son pequeñitos, dicen, uy, el papá de Fernandito, de Santiaguito, de Felipito, le va a comprar un avión. Y van donde los papás y le dicen, el papá de mi amiguito le va a comprar un avión. Y para ellos es una realidad. Y el niño está con esa confianza y llega donde el papá y dice, papi, ¿ya me trajiste el avión? ¿Cuándo me vas a comprar el avión? ¿Por qué no me has traído el avión? ¿Te acuerdas que me prometiste un avión? ¿Iba a traer el piloto? ¿Iba a traer esas señoras que están en el avión atendiendo a las personas? Para los niños es una realidad. Dios quiere que como esos niños seamos crédulos, no incrédulos. Amén. Porque si para el niño es una realidad que un papá físico, digamos, de carne y hueso, le prometió un avión y se lo va a cumplir, ¿cómo no hemos de creer nosotros que Dios, nuestro Padre Celestial, Él nos va a cumplir lo que Él ha prometido? Él no tiene la culpa de que algunas cosas no se cumplan. No es porque Él se olvidó de la promesa que me hizo. De pronto, en un desliz me prometió algo y ahora está diciendo, no, ya no le voy a dar. No, Él lo que dice, lo hace. Porque ya leímos en Génesis 1, en todo el capítulo, dice, y dijo Dios, y fue así. Amén. Amén. Porque Dios es un Dios veraz, que no tiene sombra de variación, que permanece para siempre, que cuando Él da una palabra y da una promesa, solamente espera que nosotros la tomemos, la recibamos, hagamos nuestra parte y se va a dar. Amén. Amén. Ahora, como Él no es nuestro tío, ni es nuestro padrino, ni es nuestro padrastro, es nuestro Padre. Nosotros como cristianos también tenemos su esencia,
Es decir, en nosotros, nuestra palabra también tiene poder y también tiene autoridad. Sobre todo, amén, tiene Amén. autoridad. Entonces, por ejemplo, vamos a Mateo 8:16, ahí mismo, dice, desde el 14, para entrar en contexto. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, ¿con qué? La palabra. Con la palabra, echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, alguno puede decir, pero qué chiste, él era Jesús, era el Hijo de Dios. Bueno, pero miremos lo que dice Marcos. Marcos en el capítulo 16. Dice, espérenme, se me fue el bueno, entonces vamos a Marcos, a Juan, que se me fue la cita. Ustedes la pueden buscar en Marcos, ya se van guiando hacia lo que yo estoy predicando. Y por ejemplo, en San Juan, el capítulo 14, en el versículo 12 dice, de cierto, os digo, ¿qué? Os digo, dio una palabra. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces, ¿él qué dijo? Que si nosotros creemos, también las cosas que él hizo, las haríamos, y aún mayores. Pero, si decimos a un demonio, si vamos a liberar a alguien que esté endemoniado, ¿qué tenemos que decirle? Palabra. Lo que sale de nuestra boca, decretarle algo, dar una palabra profética, si el Señor lo pone a una persona X, o decirle, eres sano, palabra, porque hay poder en nosotros. Amén. Amén. Lo que dice en Marcos es que dice, el que cree en mí, estas obras hará. Echará fuera demonios, sanará a los enfermos. Nosotros, todos los seres humanos, ¿qué necesitamos para declarar y hacer algo? La palabra. Todo va unido, no solamente la mano, sino la palabra. Lo que nosotros decimos hace que lo que nosotros hagamos tenga una contundencia. Amén. Entonces, nosotros teniendo la esencia del Padre, porque el Señor en Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando del poder y de la autoridad que nosotros también tenemos por ser creación suya, y ahora al recibir al Señor Jesucristo somos sus hijos. Amén. Porque en Juan 1:12 dice que Él nos dio la potestad o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Miremos en Proverbios 18:21. Ahora que estamos ya hablando del poder y de la autoridad que nosotros tenemos en nuestra boca, la autoridad que ya el Señor nos dio, porque Él dijo, si ustedes creen, entonces harán tal cosa. Porque Él lo dijo. Dice, en Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua.
de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, lo que yo digo, sea bueno o sea malo, mi palabra tiene poder y se cumplirá. Cuando dice comerá su fruto, está hablándonos que si dijimos algo bueno, ¿qué resultado vendrá? Algo bueno. Pero si nosotros dijimos algo malo, entonces ¿qué fruto comeremos de ella? Lo malo, el resultado de lo que nosotros dijimos. El ser humano tiene la capacidad de hablar, porque el Señor así lo dispuso y porque Él dijo, Él nos dio la autoridad en la palabra. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado lo que decimos. Por ejemplo, padres, madres, le hablan a un hijo, hay veces de pequeñito le dicen, es que usted es un tonto, usted no puede, es un inepto. Lo llenan de miedo diciéndole, es que el coco se lo va a comer. Lo encierran en una habitación y le dicen, es que allá está el diablo y allá lo voy a encerrar. Es que usted no es capaz, es que desafortunadamente tuvo una mujer, una hija mujer, si yo quería un hombre, un hijo hombre. He escuchado a personas que tienen ese concepto, que la mujer, que al tener una hija mujer era algo malo, de pronto un castigo, o de pronto que le echan la culpa a la mujer y dice, por culpa suya tuvo una mujer, yo quería un varón. Entonces todo eso se le va quedando en la mente y en el corazón de la niña. Entonces hay veces que las niñas empiezan a vestirse más como hombrecitos, a jugar, a tener juegos rudos, a hablar bruscamente. Ahí aparecen también homosexuales, lesbianas. ¿Por qué? Porque la niña quiere hacer o parecer o agradar al padre y de tal manera cambia su forma de ser para poder agradar al papá. Entonces, lo que nosotros decimos con nuestra boca, eso se cumple. Porque algunos dicen, las palabras se las lleva el viento. Pero diciéndolo como, no, eso no vale nada, lo que usted dijo no valió nada, eso se lo lleva el viento y no pasa nada. No, la palabra es viento, es aliento, que sale y se va. Y sí, se va, se la lleva el viento y va a la estratosfera, puede ir a los planetas, porque la palabra ya se dio. Esa no tiene, yo puedo hablarle a esa pared y la pared no la va a detener. Este lugar no la va a detener, porque el viento la va a llevar. Las vibraciones de mi palabra van a repercutir en el universo. Y llega un momento en que llegan y cumplen lo que se dijo. Siempre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Lo que nosotros le decimos a otra persona, por ejemplo, no, es que a usted siempre le va mal, es que usted es un bulto de sal. Aunque la palabra dice que nosotros somos la sal del mundo, ¿cierto? Que nosotros sazonamos. ¿La sal qué hace? Conserva, sazona, da sabor. Pero como muchos creen que, o los que no conocen esta palabra, le dicen a otro, usted es un bulto de sal, pero no en bendición, sino como algo de maldición. ¿Sí? Es decir, usted nada le sale bien, lo echan de todos los trabajos donde está, no le pagan a tiempo, lo está maldiciendo, ¿cierto? Lo está maldiciendo. O uno le dice una grosería a alguien y le dice, ah, no, pues es que somos amigos, es que es un chiste. No, eso no es chiste, porque la palabra tiene poder. Y como las vibraciones se van y se van y se van, llegará un momento en que volverán al lugar de donde salió y también al lugar a donde fue enviado. Amén.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra también dice, la muerte y la vida. ¿Qué relacionamos con la muerte? Como algo tenebroso, algo que ya no va más, algo que llega a su fin. Pero la vida, ¿qué es? Algo que florece, algo que es luz, algo que es bueno, ¿cierto? La sopesamos como relacionándola a como normalmente relacionamos tanto la vida como la muerte. Y el Señor claramente dice que está en poder ¿de qué? De la lengua. Es decir, lo que yo digo, lo que yo decreto, lo que yo declaro. Vamos por favor a Proverbios también 6. En el versículo 2 dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, perdóname. El 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Vuelve y nos recuerda con contundencia que para nosotros la palabra, que también nosotros damos como garantía de algo, cuando yo le digo a alguien, listo, yo voy, ya estoy comprometido. Listo, yo hago tal cosa, ya estoy comprometido. ¿Te sirvo de fiador? Bueno, listo, ya se quedó comprometido, porque la palabra tiene poder. Y la gente que me distingue o que me conoce o a quien tú le diste la palabra, confía en que tú cumplirás esa palabra, que la palabra que diste. Ahora, de unos años para acá, es que se empezó a, fírmeme aquí, hagamos este documento, con firma, con sello. Pero antes era, te di la palabra, tú me diste la palabra y eso era un hecho. Antes con los antiguos era así. Si te dieron la palabra o un estrechón de manos que ponía como un sello o como un pacto de que se cumpliría la palabra. Antes no eran documentos y sellos y una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese respeto aún por nuestra propia palabra. Nosotros no la valoramos. Sí, le dije que yo hacía, pero me dio pereza. Sí dije que yo iba, pero no, yo tengo otras cosas que hacer. Sí, yo prometí tal cosa, pero tantas veces que me han prometido y no me han cumplido, ¿sí? Cosas que nosotros vamos teniendo como esa mala costumbre de no valorar nuestra palabra, sabiendo que, como dice el título de esta enseñanza, la palabra tiene poder o el poder de la palabra. Aquí dice que nos enlazamos, que nos pusimos unas vueltas y que esa palabra que ya dimos, si la cumplimos, será una garantía de que los demás sigan confiando en uno, en mí, en ti. Pero si no las cumplimos, ¿qué pasa? La gente ya no va a volver a creer en nosotros. La gente ya nos va a tener como mentirosos, como charlatanes, como engañadores, ¿verdad? Ahí, más claro, no canta un gallo. Estamos hablando del poder que tiene la palabra, que o me exalta o me elimina o me lleva a poco, ¿verdad? Vamos por favor a Mateo 24, versículo 35. Mateo 24,
24:35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablaba el Señor Jesucristo. Que aunque se termine el cielo, que aunque se termine la tierra, que aunque tiemble todo, sus palabras permanecerían. ¿Verdad? Amén. Permanecerían. Que aunque todo se derrumbe, pero la palabra permanecería. ¿Por qué? Porque Él la lanzó y esa está retumbando y retumbará y retumbará y hará aquello para lo cual Dios la envió, dará su fruto, porque su palabra no vuelve a Él vacía. Tú y yo somos unos hijos de Dios, y la palabra que nosotros damos no volverá a nosotros vacía. ¿Por qué? Porque en Proverbios dice que el que la da, el que habla, comerá de su fruto. Sí. Es decir, en cualquier momento hay algunos que dicen: le haré comer sus palabras. ¿Cierto? Sí. Le haré comer sus palabras. ¿Qué está diciendo? Que se le devolverá lo que esa persona dijo, o que le podrá refutar lo que esa persona dijo. Entonces, el Señor dice: cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Lo mismo sucede con nosotros. La palabra que nosotros damos se cumple, porque hemos quedado enlazados en ella. Hemos quedado apresados en lo que ya dijimos. Ahora, para terminar, en Mateo 16:19, hay algo clave que el Señor nos dio, haciendo como énfasis en que la palabra de nosotros tiene poder, así como la suya, obviamente guardando las proporciones, ¿no? Porque a veces nosotros decimos cosas que no debemos, y que obviamente como seres humanos le metemos solamente, le metemos las emociones, le metemos cualquier cantidad de basura. En cambio, la palabra de Dios es pura. Amén. Es santa. Amén. Guardando las proporciones. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo aquí, de la importancia de nuestra palabra, del poder que tenemos en la palabra. Mateo 16:19 dice: leamos desde el 13 para que entremos como en ese contexto, porque hay que saber de qué es lo que se está hablando. Dice el 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, proclamaron palabra. Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo estaba como en duda de saber quién era? No, de ninguna manera. Pero Él quería que de sus bocas saliera lo que había en su corazón. Esa cita no la coloqué, pero es una cita clave que dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, ¿quieres determinar a alguien? Si es espiritual, si es mentiroso, si es... habla con él. ¿Quieres conocer bien a una persona? Habla con él, con esa persona. Y te darás cuenta quién es. Te darás cuenta si es fanfarrón, si le gusta dominar, si le gusta manipular, si es recto en sus cosas, si es digno de confianza. Habla con esa persona y verás qué tantas sorpresas te puedes llevar con una persona. Y esta, que es la palabra de Dios, léela y conocerás el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Porque esta es su
palabra. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dio una palabra: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca? Cristo. El Señor Jesucristo, no es Pedro. Pedro era piedra, una parte de la roca. ¿Sí? Nosotros también somos piedras, una parte de la roca que es Jesucristo. Entonces, dicen que Pedro, Dios le entregó las llaves y entonces él fue el primer papa. No, de ninguna manera. Pedro nos está representando a todos nosotros, ahí en ese momento. Porque él le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo. Entonces no la está edificando sobre un hombre, sobre un papa, la está edificando sobre él mismo, porque la palabra dice que Jesucristo es el fundamento, nadie más. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. 19. Y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves, no una, no dos, llaves, en plural. Pero no está hablando de un lugar terrenal, no le está diciendo la casa que tiene las ventanas X, que tiene tanto de dimensiones, no, del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, dice el Señor, que no es comida ni es bebida, no es algo físico. Entonces le estaba diciendo, te doy las llaves, es decir, te doy los tips o te doy los requisitos para cómo puedes entrar al reino de los cielos. Sigamos. Le dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esas son las llaves. La palabra, dos de las llaves: atar y desatar. ¿Y con qué puedes atar y desatar? Con tu palabra, con lo que tú digas. Le dice, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué le dice? Porque lo que desates en el cielo será desatado en la tierra, y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. ¿Por qué? Porque dice primero acá y después allá. Porque no al contrario. Si decimos que pues Dios es el soberano y todo viene de Él, pero entonces ahí le está dando unos tips y le está diciendo que lo que Él diga con el poder de su palabra será hecho en el cielo. Amén. Amén. Porque Pedro ya tenía la autoridad delegada por Cristo. Ahora, tú y yo tenemos autoridad delegada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Cuando nosotros lo recibimos al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces estamos bajo su cobertura, bajo su mano, bajo su respaldo. A Samuel le dijo que ninguna de las palabras que le había dado para profetizar, ninguna caería en tierra. Y Samuel se cuidaba mucho de qué era lo que hablaba, qué era lo que decía. Aunque hubo un momento en que Samuel iba por un campo y resulta que salieron unos muchachos, y como Samuel ya estaba calvito, entonces le dijeron, calvo, sube, calvo, sube. ¿Fue Samuel o Eliseo? Uno de esos dos profetas.
Dijeron, Calvo, sube, y lo estaban, desde ahí ya existía el bullying. Estaban haciendo el bullying porque era calvo. Y él los maldijo y salieron 2 osos y destrozaron a 50 muchachos. Puedes ver la dimensión del poder de la palabra y sobre todo cuando se meten con un hijo de Dios ungido. Uno como ser humano es peligroso, como cristiano es más peligroso todavía porque tiene el respaldo de su padre, pero si es un ungido, un hombre o una mujer que están comprometidos con el Señor, que se cuidan, que se guardan, si alguien va en contra de esa persona, somos muy peligrosos, porque se están metiendo con nuestro mismo Padre Celestial. Entonces, esta era la reflexión de esta mañana. Confío y oro al Señor para que esta palabra nos ayude a ser sabios en lo que decimos, nos ayude a creerle lo que Dios nos ha dicho y a confesar siempre por nuestra boca el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Cuando le entregamos a Él nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, entonces Él obra a nuestro favor. Cuando hay una disputa, una pelea entre 2 hijos suyos, Él se va siempre hacia la verdad, hacia lo que es correcto, porque Él no es injusto. Entonces trata de vivir de tal manera que Dios siempre te defienda a ti. Habla de tal manera que Dios siempre esté a tu favor. Lee y llénate de la palabra de Dios para que de la abundancia de tu corazón hable tu boca. Te bendigo, declaro ricas y abundantes bendiciones de parte de Dios Altísimo y nos veremos en otra próxima oportunidad. Te bendigo. Amén.